¿Qué secretos se ocultan bajo tierra, esperando ser descubiertos? Desde un misterioso búnker nazi en Argentina hasta los enigmáticos túneles subterráneos conocidos como Holgang-San-Lagen. Hoy exploramos construcciones ocultas que desafían la historia y plantean preguntas inquietantes sobre su verdadero propósito. Número 11. Búnker nazi secreto en Argentina. En mayo de 2008, una excavación juguetona en las arenas de la costa occidental de Dinamarca, cerca de Høvik, se convirtió en el sueño hecho realidad de un aficionado a la historia. Dos avispados niños de 9 años tropezaron con un cubo que asomaba entre las dunas y descubrieron algo que daría envidia a cualquier arqueólogo. 4 búnkeres nazis de la Segunda Guerra Mundial ocultos bajo la arena durante 6 décadas. Tommy Caso, electricista y aficionado a la historia, no daba crédito a su suerte. Al describir sus primeros pasos en el interior, dijo que le parecía entrar en el corazón de una pirámide con momias alrededor. Y vaya si era un tesoro. Estos búnkeres eran una cápsula del tiempo con camas, sillas y todas las comodidades mundanas de la vida de un soldado, como calcetines y ropa interior, porque ni siquiera los soldados se libran del día de la colada. Encontraron de todo, desde latas oxidadas y frascos de medicina, tratamientos con gas mostaza hasta botellas de refresco y libros. Imagínate encontrar sellos con la cara de Hitler por ahí tirados, por no hablar de llaves y martillos que podrían haber sido utilizados por última vez por manos que ahora hace tiempo que descansan. Jens Andersson, conservador del Museo Hans Tholm, dedicado a las fortificaciones nazis, quedó impresionado por el hallazgo de los cerca de 7.000 búnkeres construidos por los nazis a lo largo de las costas occidentales de Dinamarca. Encontrar uno completamente amueblado es algo inaudito en Europa, lo que lo convierte en una mirada única al pasado. La noticia atrajo a multitudes inimaginables. Miles de personas acudieron desde Dinamarca y Alemania. Las visitas guiadas llevaron a los curiosos por estos estrechos búnkeres de 20 metros cuadrados, en los que en su día cabían 9 soldados y un comandante. Y el rumor. Todo giraba en torno a si conservar estas reliquias de la guerra como lugares históricos o eliminarlas. Koch Hansen, de la localidad de Mogan, no estaba de acuerdo. Esperaba un futuro sin búnkeres y le disgustaba la idea de convertirlos en lugares turísticos. Por el contrario, Olbecker, que comparó el hallazgo con la tumba de Tutankamón, consideró crucial su conservación. En el Centro de Conservación del Museo de Ilgad, el conservador Gert Nebrick se maravillaba de que todo estuviera tan bien conservado. Resulta que las frías y oscuras condiciones del búnker funcionaban como un gigantesco vacío que mantenía la historia bien guardada, a la espera de ser redescubierta. Menuda historia, ¿verdad? Número 10. La guarida del lobo, Wolfschanze en Polonia. Uno pensaría que un lugar con un nombre como la guarida del lobo o Wolfschanze en alemán está sacado directamente de un espeluznante cuento de hadas, ¿verdad? Pues no, pero tiene su parte de historia oscura y misterio. Enclavado en lo más profundo de los bosques de Masuria, cerca del pintoresco pueblo de Gierwasch, en la actual Polonia, este cuartel general militar secreto fue todo un negocio para Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Construido en 1941 para la ominosa Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, el lugar fue elegido por su nivel de misterio, nivel de elusividad. Después de 1945, la guerra ha terminado y la guarida del lobo está abandonada a su suerte. Durante mucho tiempo, pareció que la historia estaba dispuesta a olvidar este lugar, de no ser porque el gobierno polaco hizo una batida para retirar más de 54 minas terrestres que quedaban en la zona, un peligroso trabajo de limpieza. No fue hasta principios de la década de 1990, después de que el comunismo se despidiera de Polonia, cuando la gente empezó a pelar las capas de esta cebolla histórica. Historiadores y arqueólogos se pusieron el sombrero de Indiana Jones y se adentraron en las ruinas para localizar búnkeres, barracones y probablemente algunos rincones secretos. La trama se complica cuando, en 2024, la difunta fundación Bradek Dansk desentierra algo escalofriante. No se trata de un tesoro, sino de 5 esqueletos humanos bajo las antiguas excavaciones de Hermann Schring, un alto cargo nazi. El grupo incluía 3 adultos, un adolescente y un corazón, desgarradoramente un bebé. Y escucha esto, sin manos ni pies, sin ropa. Nada personal, solo estas espeluznantes piedras de trueno. Junto a cada uno de ellos,
fósiles de criaturas parecidas a calamares llamadas belemnoides. Los fiscales polacos se rascaban la cabeza tratando de averiguar si se había cometido un crimen en el pasado. Pero los esqueletos estaban tan descompuestos que el mismísimo Sherlock Holmes no tendría mucho con lo que trabajar. El caso terminó en marzo de 2024, con más preguntas que respuestas. Hoy, la guarida del lobo atrae a curiosos y valientes. Con casi 300 visitantes anuales a partir de 2019, el distrito forestal de Sroko incluso está acicalando el lugar con nuevos alojamientos y más exposiciones históricas. Número 9. Auschwitz. El 27 de enero de 1945 a las 3 de la tarde, soldados de la 322ª División de Fusiles de la Unión Soviética avanzaban penosamente entre la espesa nieve que cubría el terreno. Estos hombres formaban parte del poderoso 60º Ejército del Ejército Rojo, que continuaba su implacable avance durante las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial. Completamente ajenos al descubrimiento que estaban a punto de realizar, estos soldados no podían imaginar que sus pasos los conducían hacia Auschwitz, un nombre que quedaría grabado en la memoria colectiva y resonaría con indescriptible horror durante generaciones venideras. Cuando finalmente cruzaron las infames puertas del campo, la escena que se desplegó ante sus ojos era tan impactante que desafiaba cualquier descripción humana. Aproximadamente 7.000 prisioneros, cada uno reducido a apenas una sombra espectral de su ser anterior, se aferraban desesperadamente a un hilo de vida extremadamente frágil. La mayoría de estos supervivientes eran personas de mediana edad, o más devastador aún, niños inocentes que ni siquiera habían alcanzado la edad suficiente para conducir un vehículo, si esa comparación ayuda a dimensionar la crueldad de la situación. El macabro inventario que los soldados soviéticos descubrieron en sus exploraciones posteriores era aún más escalofriante. 600 cuerpos sin vida yacían expuestos a la intemperie, 370 trajes de hombre cuidadosamente catalogados, 837 prendas de vestir femeninas meticulosamente clasificadas y quizás lo más perturbador de todo, 7 toneladas completas de cabello humano almacenado. Cualquiera podría pensar que los soldados habían tropezado con alguna retorcida y enfermiza pesadilla relacionada con un almacén comercial, pero la terrible realidad era que cada uno de estos objetos representaba vidas humanas arrebatadas sistemáticamente. Retrocedamos brevemente en la cronología de estos acontecimientos. Antes de la liberadora llegada de las tropas soviéticas, los oficiales nazis, conscientes de su inminente derrota, habían forzado aproximadamente a 60.000 prisioneros a emprender lo que posteriormente se conocería como marchas de la muerte. Resulta casi imposible imaginar el sufrimiento extremo de caminar en condiciones de frío glacial, con el cuerpo debilitado por la inanición crónica, y bajo la amenaza constante y aterradora de recibir un disparo inmediato si el agotamiento impedía mantener el ritmo impuesto. La palabra brutal apenas comienza a describir adecuadamente este último acto de crueldad calculada. La profunda conmoción reflejada en los rostros curtidos de los soldados soviéticos lo expresaba todo sin necesidad de palabras. Incluso el experimentado general Vasily Petrenko, un oficial militar endurecido por innumerables atrocidades presenciadas durante la prolongada guerra, quedó visiblemente impactado ante tal escenario. Posteriormente declararía que el inconcebible odio que los nazis manifestaron hacia aquellos prisioneros demacrados, que más parecían esqueletos ambulantes que seres humanos, superaba ampliamente cualquier horror que él hubiera presenciado en sus años de servicio militar. Sin embargo, en medio de aquella desolación apocalíptica, surgió un pequeño pero significativo destello de humanidad reconfortante. Los soldados soviéticos, profundamente conmovidos, establecieron rápidamente una alianza con los voluntarios de la Cruz Roja Polaca y, sin dudarlo, se arremangaron para distribuir alimentos esenciales y proporcionar la tan necesaria atención médica a los supervivientes. Los hospitales de campaña del Ejército Rojo acogieron a aproximadamente 4.500 de estos supervivientes, ofreciéndoles cuidados médicos urgentes y la dignidad que les había sido arrebatada durante tanto tiempo. Este gesto representó un modesto pero luminoso faro de esperanza humana en medio de un interminable océano de desesperación y sufrimiento inimaginable. Número 8. Batería Massy en Francia. En 2004,
El historiador militar británico Gary Stern se topó con algo increíble. Todo gracias a un viejo mapa que cayó en sus manos. No se trataba de un mapa cualquiera, sino de un antiguo mapa militar de la Segunda Guerra Mundial. Señalaba una zona cercana a Grand Camp, Macy, en Normandía, Francia, etiquetada como zona de alta resistencia. Y como buen historiador, a Stern le picó la curiosidad al visitar la zona indicada. Lo que Stern encontró fue nada menos que el sueño de un aficionado a la historia. Oculta bajo capas de densa maleza se encontraba la desaparecida batería Macy, un importante complejo de artillería alemana de la Segunda Guerra Mundial. No se trataba solo de un par de viejas piezas de cañón. Hablamos de importantes estructuras de hormigón que llevaban más de 60 años durmiendo bajo un manto verde. Decidido a cavar más hondo, literalmente, Stern compró el terreno y se arremangó para lo que resultó ser una excavación monumental. El equipo desenterró una vasta red de búnkeres, emplazamientos de armas y más de 2 kilómetros de trincheras. Y encontraron un hospital subterráneo, con suministros y equipos médicos. Eso sí que es un éxito histórico. Estos hallazgos no eran solo viejas reliquias. Proporcionaron información muy valiosa sobre las operaciones diarias y la importancia estratégica de la batería. Resulta que la batería Macy fue una pieza clave durante el desembarco del día D, el 6 de junio de 1944. Sin embargo, su ubicación exacta había pasado desapercibida para la historia después de la guerra, oculta hasta el extraordinario hallazgo de Stern. En junio de 2006, la batería Macy abrió sus puertas al público tras una profunda restauración. En la actualidad, los visitantes pueden recorrer los extensos sistemas de trincheras y explorar los búnkeres que en su día albergaron estrategias y secretos de guerra. Es una experiencia tangible que conecta los momentos cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Ahí lo tienes, una joya oculta de la historia desenterrada por un historiador con un mapa y una misión. Y pensar que todos estos secretos estaban ahí esperando, listos para contárselos a cualquiera que se tomara la molestia de escucharlos. Número 7. Hamburgo. A mediados de la década de 1980, Hamburgo, Alemania, fue testigo de la inesperada aparición de 3 submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, el U-2 del W-5, bajo un aparcamiento aparentemente ordinario. Estos submarinos no estaban aparcados allí solo para una escapada rápida. Estaban enterrados en los restos del búnker Elba II, una enorme fortaleza destinada a proteger a la temible flota alemana de submarinos de los incesantes ataques aéreos de los aliados durante la guerra. ¿De qué se trata el búnker del Elba II? Situado a orillas del río Elba, este monstruo fue diseñado como refugio para submarinos, donde estos depredadores submarinos podían construirse y mantenerse lejos de miradas indiscretas y molestas bombas. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en 1945, este búnker se convirtió en un escondite para los submarinos que intentaban esquivar los cada vez más frecuentes ataques aéreos. Sin embargo, el papel del búnker como refugio duró poco. El 8 de abril de 1945, un ataque aéreo masivo provocó el derrumbe de una parte importante del tejado del búnker, lo que hizo que los submarinos quedaran atrapados en lo que se convirtió en su tumba de hormigón. Tras la guerra, las autoridades consideraron demasiado arriesgado y un verdadero quebradero de cabeza desmantelar el búnker. ¿Su solución? Llenarlo de grava y hormigón, convertirlo en un aparcamiento y dejar que la historia pasara. En la década de 1980, mentes curiosas y fervientes investigadores de la talla de Jack P. Malmon, Scholl, Wolfgang Hirschfeld y Walter Klutz excavaron en los archivos y siguieron las huellas de este capítulo olvidado de la historia naval. Su dedicación descascarilló las capas del tiempo, desvelando estos submarinos ocultos y ofreciéndonos una ojeada a las medidas extremas tomadas durante la guerra para proteger tan valiosos bienes. Número 6. La Coupole. Permítame que le lleve en un rápido viaje en el tiempo hasta el norte de Francia, donde se esconde algo tan espeluznante como fascinante. La Coupole, este imponente búnker subterráneo, no era un simple almacén al uso como podría pensarse a primera vista. Construido meticulosamente por la Alemania nazi entre octubre de 1943 y julio de 1944, durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, estaba estratégicamente diseñado con un propósito muy específico:
servir como base de lanzamiento para los temibles cohetes UNP-2, esos enormes misiles balísticos diseñados meticulosamente para alcanzar y devastar Londres desde una distancia considerable. Ahora bien, los alemanes no estaban simplemente lanzando un dardo al azar en un mapa cuando eligieron cuidadosamente Saint-Omer para su ambicioso megaproyecto militar. La ubicación fue seleccionada tras un minucioso análisis estratégico. El emplazamiento era absolutamente perfecto desde el punto de vista logístico y militar, situado justo al lado del Canal de la Mancha y estratégicamente posicionado junto a las principales vías férreas, lo que facilitaba enormemente el transporte continuo de los gigantescos cohetes y todos los suministros necesarios para mantener operativa esta formidable instalación bélica. Sin embargo, a pesar de su amenazadora fachada, su impresionante estructura fortificada y su innegable astucia estratégica en el diseño, la Coupole tenía, irónicamente, lo que podríamos llamar un severo caso de miedo escénico. Este coloso de hormigón nunca llegó a cumplir su siniestro propósito, ni entró realmente en acción operativa, debido principalmente a los incesantes y precisos bombardeos aliados que dificultaron constantemente su finalización, así como a los arrolladores e imparables avances militares posteriores al histórico desembarco del día D, que cambiaron definitivamente el curso de la guerra. En tiempos de paz, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué se hace con una gigantesca y formidable cúpula de hormigón armado que ya no tiene utilidad militar? La respuesta, tan ingeniosa como apropiada, fue convertirla en un museo educativo e histórico, por supuesto. A partir de la década de 1980, historiadores, conservadores y autoridades locales se pusieron manos a la obra con entusiasmo para transformar meticulosamente esta sombría reliquia de la guerra en un verdadero faro de aprendizaje y reflexión histórica para las generaciones futuras. La Coupole, que abrió oficialmente sus puertas al público en 1997 tras años de cuidadosa restauración y acondicionamiento, ofrece ahora fascinantes exposiciones interactivas sobre la ocupación alemana de Francia, la avanzada tecnología de los cohetes desarrollada durante la guerra y numerosos aspectos poco conocidos de la historia de la Segunda Guerra Mundial, proporcionando una perspectiva única sobre este oscuro capítulo de la historia europea. Y la transformación no terminó ahí, pues la evolución de este espacio histórico ha continuado adaptándose a los tiempos modernos. En 2012, se añadió un impresionante planetario en 3 dimensiones, equipado con la más moderna tecnología audiovisual, que permite a los visitantes emprender un fascinante viaje por el cosmos y literalmente disparar hacia las estrellas, estableciendo una conexión intelectual sumamente interesante entre la primitiva cohetería histórica de la guerra y los sofisticados viajes espaciales modernos que han revolucionado nuestra comprensión del universo. Es sin duda un giro conceptual único y brillante que vincula ingeniosamente el sombrío pasado bélico con el esperanzador futuro de la exploración espacial pacífica. Número 5. El Blockhaus D. Las cosas que construimos cuando no tenemos nada bueno. Por ejemplo, el Blockhaus Deck, situado cerca de Saint-Omer, en el norte de Francia. Un imponente vestigio de la ambición de la Segunda Guerra Mundial que podría haber reescrito los libros de historia de una manera muy sombría. Construido entre marzo y septiembre de 1943 por la Alemania nazi, este monstruo recibió el nombre en clave de Kraftwerk Nordwest, o Central Eléctrica del Noroeste, si se prefiere la traducción menos ominosa. No era un búnker cualquiera. Fue diseñado para ser un megacentro comercial de misiles, preparando más de 100 cohetes Windhoek, 2 para viajes diarios a Londres. Sí, se planearon hasta 36 lanzamientos al día. Situado estratégicamente a unos 200 kilómetros de Londres, estaba perfectamente posicionado, lo suficientemente lejos como para esquivar los disparos navales y acogedoramente protegido por una cresta del norte. ¿Por qué allí, como una araña en el centro de una red formada por las principales líneas ferroviarias, el río AA canalizado, carreteras vitales y redes eléctricas? Hablando de bienes raíces de primera. Y los materiales. La friolera de 200 toneladas de hormigón y 20 toneladas de acero se emplearon en este chico malo. La construcción de este monstruo no fue tarea fácil. La organización explicó a Cracked que se empleó a unos 6 trabajadores, incluidos trabajadores reclutados a la fuerza en países ocupados que trabajaban en brutales turnos de 12 horas. El plan era grandioso.
una estación de tren a prueba de bombas para enviar misiles directamente desde Alemania, e incluso una fábrica para producir oxígeno líquido. Pero espere, la trama se complica. En mayo de 1943, la Red Zero France de la resistencia francesa se enteró de esto y se lo contó a la Real Fuerza Aérea Británica. Gracias a estos chivatazos, la RAF lanzó la Operación Crossbow, bombardeando el lugar desde agosto de 1943 hasta agosto de 1944. Sus implacables regalos de bienvenida causaron graves daños, asegurando que esta fábrica de la perdición nunca llegara a funcionar a pleno rendimiento. Aunque se las arregló para producir algo de oxígeno líquido, incluso después de que sus días militares se desvanecieran. El verdadero propósito del Derleck de Blochau siguió siendo un misterio hasta después de la liberación. Una vez que los aliados echaron un buen vistazo al interior en septiembre de 1944, las mentes militares y científicas hurgaron en el lugar. Los planes para reconvertir el búnker nunca llegaron a cuajar, por lo que fue retirado. En un giro del destino, este lugar antaño temido se convirtió en una lección de historia para el público cuando se inauguró como museo en 1973. Reconocido en 1986 como monumento histórico por el Estado francés, es ahora un crudo recordatorio de la ingeniería de guerra y de hasta qué punto la desesperación puede llevar a la innovación. ¿Quién iba a pensar que un lugar construido para hechos tan oscuros acabaría iluminando a las generaciones futuras? Número 4. Campamento de concentración, Faser-Mittelbau. La historia no trata solo de las grandes victorias o derrotas. También se trata de esos momentos asombrosos que nos hacen darnos cuenta de lo compleja que es la humanidad. Por ejemplo, el 11 de abril de 1945, cuando la Tercera División Blindada del Ejército estadounidense y la 104ª División de Infantería estaban cortando una franja a través del centro de Alemania. A medida que se acercaban a la ciudad de Nordhausen, estaban a punto de tropezar con algo mucho más allá del objetivo militar habitual. Los servicios de inteligencia habían insinuado la existencia de un importante emplazamiento nazi en las cercanías, pero apuesto a que nada podría haberles preparado para lo que estaban a punto de encontrarse. El campo de concentración, Mittelbau-Dora, no era un campo cualquiera. Era un centro de producción de cohetes W-2, del tipo que había estado lloviendo sobre Londres. Pero los cohetes no eran lo único que se ensamblaba allí. El sufrimiento humano se fabricaba a escala industrial. Cuando las tropas entraron en el campo, la escena que les recibió fue horrible. Unos 250 prisioneros, cada uno más demacrado y fantasmal que el anterior, se aferraban a duras penas a la vida, abandonados por los guardias de las SS que huían. Estos supervivientes eran un sombrío testimonio de los extremos de la crueldad humana afligida por las enfermedades, el hambre y las cicatrices de los incesantes trabajos forzados. Sin pensárselo dos veces, los soldados pasaron del combate al rescate y organizaron una evacuación masiva para que los supervivientes recibieran la atención médica que necesitaban desesperadamente. Una cosa es oír hablar de las atrocidades de la guerra, pero verlas de primera mano te cambia. Establecido a finales de 1943 como subcampo de Buchenwald, Mittelbau-Dora era el infierno en la tierra. Los prisioneros eran obligados a realizar trabajos agotadores durante jornadas de hasta 14 horas, fabricando cohetes V-2 en fábricas subterráneas diseñadas para cualquier cosa menos para la ocupación humana. La alimentación era irrisoria, la atención médica era un concepto extraño y el número de muertos, la asombrosa cifra de 20, de los aproximadamente 60, prisioneros que atravesaron sus puertas. La liberación de este campo por las fuerzas estadounidenses no solo destapó el brutal uso que los nazis hacían de los trabajos forzados, sino que también desempeñó un papel fundamental en la documentación de estos crímenes de guerra. Número 3. Túneles de Holgang-Sein-Lag en Jersey. En plena Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas no solo ocupaban Jersey y las islas del Canal, estaban ocupadas convirtiéndolas en una fortaleza delante de las narices de todos. Estos astutos hombres construyeron toda una red de túneles subterráneos llamados Holgang-Sein-Lagen, que significa instalación de pasadizos en cuevas. Un trabalenguas, ¿verdad? Pero estos túneles no eran para escabullirse. Se diseñaron para proteger a las tropas y los equipos de los bombardeos aéreos y reforzar las defensas de la isla. Todo comenzó en 1941, después de que Hitler ordenara la fortificación de las islas del Canal,
que formaban parte de su grandiosa muralla atlántica. Los trabajos fueron encabezados por la organización TOLT, un nombre que suena más a Teknoban que a grupo de ingenieros. Reclutaron a todos los que pudieron, trabajadores forzados, incluidos prisioneros de guerra y gente de los territorios ocupados, junto con voluntarios y trabajadores cualificados. Las condiciones eran brutales, sobre todo para los trabajadores forzados, que sufrían desnutrición y agotamiento. Estos túneles, repartidos estratégicamente por toda la isla, no solo servían para esconderse, sino que se integraban en las fortificaciones existentes, conectaban los búnkeres y permitían a las tropas moverse con seguridad bajo tierra. Los ingenieros perforaban laderas de esquisto suelto, lo que aceleraba el trabajo pero entrañaba el riesgo de desprendimientos de rocas. Una vez excavados, estos túneles se revestían de hormigón para evitar que se derrumbaran. Uno de los más destacados es el Holgangsanlage 8, o HO8, también conocido como Hospital Subterráneo Alemán. Inicialmente planeado como depósito de munición y barracón, a finales de 1943 se transformó en un hospital con 500 camas, calefacción, aire acondicionado y un quirófano completo. Eso sí que era estar preparado. Sin embargo, a pesar de las campanas y silbatos, nunca entró en acción como centro médico. Tras la liberación de Jersey el 9 de mayo de 1945, estos túneles se dejaron acumulando polvo hasta 1946, cuando los estados de Jersey convirtieron el HO8 en un museo. Avanzamos rápidamente hasta 1961 y una sentencia judicial otorgó la propiedad a los terratenientes de arriba, manteniéndola en manos privadas. Ahora conocido como los túneles de guerra de Jersey, este museo pasea a los visitantes por el periodo de ocupación con exposiciones que dan vida a este intenso capítulo de la historia. Todo un viaje desde un búnker de guerra a un paraíso para los aficionados a la historia. Número 2. Proyectos Ries en Polonia. ¿Ha oído hablar alguna vez del Proyecto Ries? Esta colosal operación, apodada Gigante en Alemania, fue el ambicioso, aunque misterioso, empeño clandestino de la Alemania nazi, que se puso en marcha entre 1943 y 1945. Enclavada en los Montes Búho y serpenteando bajo el castillo de Kiosk, en la actual Polonia, esta red de 7 complejos subterráneos era todo un enigma. Lo más interesante no es lo que construían, sino por qué lo hacían. El verdadero propósito de estas gigantescas estructuras ha sido un rompecabezas durante décadas. Con la mayoría de los documentos originales perdidos en el tiempo, los historiadores han ido reconstruyendo teorías como en una novela de suspense. Algunos sostienen que estaban destinadas a ser el cuartel general definitivo del Führer, preparado para la guerra que llegara a sus puertas. Mientras que otros piensan que eran fábricas de producción de armas de alta tecnología disfrazadas. Aquí es donde se pone sombrío, sin embargo. La fuerza bruta que impulsaba esta monumental construcción forzó a trabajadores, prisioneros de guerra, almas de campos de concentración y otros reclutados contra su voluntad. Estos trabajadores se enfrentaron a condiciones impensables, luchando contra la enfermedad, el hambre y la implacable Roca Gneiss. Por desgracia, muchos no sobrevivieron y pagaron el precio más alto por un proyecto para el que nunca se habían alistado. Durante años después de la guerra, estos túneles fantasmales permanecieron ocultos bajo el espeso dosel verde de la montaña de los búhos, olvidados por el tiempo y eclipsados por las atrocidades de la guerra. Pero con el paso de las décadas, la curiosidad se disparó. Impulsados por la intriga y el respeto por el pasado, exploradores e historiadores locales empezaron a desentrañar la red de túneles que el Proyecto Ries había dejado tras de sí. En la actualidad, algunos de estos gigantes subterráneos, como el complejo Osovka, apodado la ciudad subterránea, están abiertos al público. Si le apetece conocer un poco de historia, no se pierda estas visitas. No solo muestran el poderío de la ingeniería, sino que también cuentan historias de las personas que trabajaron en la oscuridad. Un conmovedor recordatorio del coste humano atado a estos fríos muros de hormigón. El legado del Proyecto Ries no consiste solo en desenterrar el pasado, sino en mantener viva la memoria de los perdidos. Con cada túnel explorado y cada historia contada, vamos desentrañando los misterios al tiempo que honramos a quienes sufrieron uno de los capítulos más oscuros de la historia. Una historia gigantesca, ¿verdad? Número 1. La batería Todd. En septiembre de 1944,
Cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su gran final, las fuerzas aliadas avanzaban por Francia, ansiosas por liberarla de las garras nazis. ¿Su objetivo? La imponente batería Todd, una instalación de artillería costera alemana cerca de Cap Gris-Nez, en el norte de Francia. Esta enorme fortaleza constaba de 4 búnkeres colosales, cada uno de los cuales albergaba un cañón naval de 380 milímetros, capaz de lanzar proyectiles a lo largo de 55 kilómetros hasta la costa británica. La tarea de hacer frente a este monstruo recayó en la Tercera División de Infantería canadiense y, más concretamente, en los aguerridos Highlanders de Nueva Escocia del Norte. Bautizaron esta misión como Operación Undergo, que suena menos a operación militar y más al estilo de una guerra extrema, Home Makeover Edition. El 29 de septiembre de 1944, la acción comenzó con la Royal Air Force haciendo lo que mejor sabe hacer, lanzando la friolera de 2.000 toneladas de bombas durante varios días para ablandar esos búnkeres casi indestructibles. A pesar de convertir los alrededores en un paisaje lunar, aquellos gruesos muros de hormigón se mantuvieron en pie desafiantes. Entonces, ¿qué puede hacer un grupo de decididos Highlanders? Avanzar bajo el fuego, apoyados por tanques y lanzallamas, y llevar algo de calor a las tropas alemanas escondidas dentro? Debió de ser todo un espectáculo, y no exactamente el tipo de bienvenida que esperaban los alemanes. Por la tarde, las fuerzas alemanas, probablemente revisando sus relojes y dándose cuenta de que era un escenario sin salida, decidieron tirar la toalla. Y sin más, la batería TA era una mano aliada que ponía fin a uno de los principales quebraderos de cabeza de los buques aliados que navegaban por el Canal de la Mancha. Hoy en día, uno de esos búnkeres ha cambiado su gorra de guerra por un sombrero de museo para formar parte del Museo del Muro Atlántico. Es un lugar por el que los aficionados a la historia pueden pasear y pensar, vaya, así que este era uno de los grandes cañones. Nos vemos en el próximo video.